Y el día de hoy quiero compartir este mensaje con usted porque creo que después de haber hablado acerca de la historia de la iglesia, hablamos ya la historia de la iglesia en el Antiguo Testamento y la historia de la iglesia en el Nuevo Testamento. Por lo tanto, el día de hoy quiero comunicarle acerca de la fidelidad de Dios con su pueblo. La fidelidad de Dios con su pueblo, porque yo creo que hay mucha mala interpretación cuando hablamos acerca del pueblo de Dios. Cuando hablamos del pueblo de Dios, ¿qué se imagina usted? Ahí dígame, ¿qué se imagina usted? El pueblo de Dios, ¿qué es lo primero que viene a su mente? No todos al mismo vez, uno por uno. Siempre pensamos en el pueblo de Dios, el pueblo de Israel o la nación de Israel. Bueno, veamos a través de la palabra de Dios lo que es la fidelidad de Dios con su pueblo. Cuando digo pueblo, no estoy hablando necesariamente de una nación. ¿Está conmigo? Porque un pueblo, por lo menos, vaya, yo le puedo decir a usted, mi pueblo, Cuscatlán, pero ese pueblo está dentro de una nación que se llama El Salvador. Lo mismo usted. Entonces, cuando hablo del pueblo escogido por Dios o de Dios. Pero de igual forma, usted siempre piensa en ¿quién? Israel. Vamos a ver, o quiero tratarle de mostrarle el día de hoy, la fidelidad de Dios con su pueblo. Romanos 3:1 nos dice lo siguiente. Vamos a estar viendo el capítulo 3 de Romanos y vamos a ver por lo menos del 1 al 20, al 25, no, 1 al 20 creo que es. Romanos 3:1, comencemos por aquí, nos dice la palabra de Dios. Entonces, ¿cuál es la ventaja de ser judío? Muy buena pregunta. ¿Cuál es la ventaja de ser judío? ¿Tiene algún valor la ceremonia de la circuncisión? Dos preguntas que está haciendo Pablo. Primero, ¿cuál es la ventaja de ser judío? ¿Habrá alguna ventaja de ser judío, de pertenecer a la nación de Israel? Otra, ¿tiene algún valor la ceremonia de la circuncisión? Porque si usted recuerda, hemos hablado mucho acerca de esto y hemos visto cómo la circuncisión fue una señal que Dios le dio a su pueblo, aunque otros pueblos también ya lo practicaban, pero no como señal, ellos lo practicaban como cualquier otra ceremonia. El pueblo de Dios tenía esto como una señal. ¿Señal de qué? Del pacto que Dios había hecho con ellos. Bueno, veamos tres términos con los cuales se describe comúnmente al pueblo de Dios. Y esto, aunque suena raro, pero estos tres términos son iguales, pero diferentes. Son iguales, pero diferentes. Y estos son los tres términos. Hebreos. A veces nos referimos al pueblo hebreo como el pueblo escogido de Dios. A veces hablamos de los israelitas. También como el pueblo escogido por Dios. Y número 3, los judíos. Pero estas tres terminologías se refieren a lo mismo, al mismo pueblo de Dios, pero diferente. Ya vamos a entender cuál es la diferencia. En la Biblia, Eber fue el padre genealógico del pueblo y la lengua hebrea. Y descendiente de Sem. ¿Quién recuerda quién era Sem? Sem, para quién sabe, ¿verdad? Sem era el hijo o uno de los hijos de Enoc. No. Nadie sabe, no le puedo creer. ¿Quién fue el protagonista? Bueno, fue Dios, pero cuando hablamos del diluvio, ¿de quién hablamos? Él fue uno de los hijos, Sem fue uno de los hijos de él, de Noé. El
tataranieto de Noé. ¿Ok? Y antepasado de Abraham, quien dio origen al nombre de los hebreos, por eso es Heber, de los hebreos. Pero usualmente nosotros lo relacionamos ¿con quién? En el hebreo. Con Abraham. En el contexto bíblico, hebreo, del hebreo, no, yo no sé pronunciar muy bien el hebreo porque no hablo hebreo, pero viene del origen hebreo, la palabra Ibrim o Ebri, y se refiere a un pueblo. Mire qué curioso, hebreo, siempre pensamos, ¿verdad? El pueblo hebreo. Ya vamos a entender cómo estaba la cosa. De Abraham y de Jacob, los descendientes de Abraham y de Jacob. Y puede significar literalmente, mire esto bien interesante, el que cruzó del otro lado. Nosotros vendríamos, el día de hoy alguien nos puede decir, no nos van a decir hebreo, ¿verdad? Pero ¿qué nos dicen? Mojados. Los que cruzaron del otro lado del río. Por eso le dijeron a Abraham hebreo, porque Abraham no era hebreo. Quiero que lo entienda. Significa literalmente el que cruzó o el del otro lado, indicando un origen o una procedencia desde más allá del río Éufrates. Siempre que pensamos en el pueblo hebreo, decimos Abraham no era hebreo. Ese era un término que le dieron a él porque venía del otro lado del río Jordán y había cruzado el río bajo la promesa que Dios le había dado de que de él iba a ser una gran descendencia. También puede derivar del nombre Heber, un antepasado de Abraham, o de la raíz hebrea Abhar, que significa pasar o cruzar, o también peregrinar. La Biblia dice que usted y yo somos ¿qué? Peregrinos en esta tierra. Abraham cruzó el río Éufrates. El término también se aplica al idioma de este pueblo y lo usaban los extranjeros para referirse a ellos, a estas personas que habían cruzado el río Éufrates. Vaya conmigo al libro de Génesis capítulo 10, versículo 25, y leemos lo siguiente. Esto en cuanto a los hebreos. Hebreo equivale ¿a quién? A Abraham, aunque no era literalmente hebreo. Dice la escritura, Heber tuvo 2 hijos. El primero se llamó Peleg, que significaba ¿qué? División. Mire qué tremendo. Significaba división, porque durante su vida los habitantes del mundo estaban divididos en diferentes grupos. Según su idioma, su hermano se llamaba Joctán. ¿Quién era este Heber entonces? Bueno, ¿se acuerda usted de la Torre de Babel? Cuando todos se pusieron de acuerdo y quisieron hacer una torre que llegara hasta tocar el cielo. ¿Y qué hizo Dios? Los confundió, dándoles ¿qué? Diferentes idiomas, y así no se pudieron comunicar. ¡Wow! Pues este Heber ahí estaba. En Génesis 10:32 encontramos nosotros lo siguiente. Esos son los clanes que descendieron de los hijos de Noé, ordenados por nación, de acuerdo con la línea de descendencia correspondiente. Todas las naciones de la tierra descendieron de esos clanes después del gran diluvio. Interesante, ¿no le parece? A mí me encanta leer la historia, porque entonces comprendo mejor. Cuando me hablan de hebreo, está hablando por allá de los tiempos de Abraham. ¿Están conmigo? Cuando me hablan de israelitas, ¿de qué están hablando? Ya vamos a verlo. En la Biblia los israelitas son el pueblo que desciende del patriarca Jacob. Jacob, cuyo nombre fue cambiado ¿a qué?
a Israel. Ah, ahora entiendo. Cuando la Biblia habla, o yo leo en la Biblia acerca de qué, de Israel, ¿de quién me está hablando? ¿De Israel la nación? ¿O de Israel Jacob? Usted tiene que saber cuando usted está leyendo, si no va a confundir todo y hace una mezcla de que no entiende nadie de qué estamos hablando, ¿es cierto? Dice entonces, este era nieto de Abraham. Sus 12 hijos formaron las 12 tribus de Israel, que constituían el antiguo pueblo de Israel. Y fueron considerados los hijos de ¿quién? Mire los hijos de Israel. No está hablando de la nación Israel. Está hablando de ¿quién? Del patriarca Jacob, cuyo nombre Dios se lo cambió. Este término se refiere a las personas que vivieron en la tierra prometida, Canaán, el linaje de Abraham con el que Dios hizo un pacto, y luego fueron esclavizados en Egipto y liberados ¿por quién? Por Moisés. El nombre israelita proviene de Jacob. Entonces, cuando estamos hablando de los israelitas, estamos hablando ¿de quién? De Jacob, el nieto de Abraham. Tras una batalla, Dios cambió el nombre de Jacob. ¿Se acuerda que él peleó con Dios? A Israel. Y sus descendientes se les llamó los hijos de Israel. Me encanta. Los israelitas son conocidos como el pueblo escogido de Dios. ¿Escuchó? Pero, ¿será que está hablando de los israelitas como nación? ¿O está hablando de aquellos que le creyeron a Dios? Abraham como hebreo, no siendo hebreo literalmente, pero Dios lo llamó ¿qué? El padre de la fe. Cuando usted lea la historia, lea por qué sale David, por qué sale Moisés, porque son hombres de fe. Entonces estamos hablando que desde el principio ha sido por fe y siempre va a continuar siendo ¿por qué? Por fe la salvación. El término también relaciona con una condición espiritual, como cuando Jesús llama a Natanael un verdadero ¿qué? Israelita, ¿se acuerda? He aquí un verdadero israelita, dijo Jesús. ¿De qué estaba hablando? Un hombre de fe, no de una nación, no porque había nacido en Israel, sino está hablando de su fe. Vaya conmigo a Génesis 35, vamos a leer del 9 al 13. Nos dice, ahora que Jacob había regresado de Padán Aram, Dios se le apareció de nuevo en Betel, y Dios lo bendijo, diciéndole, tu nombre es Jacob, pero ya no te llamarás Jacob. A partir de ahora tu nombre será ¿qué? Israel. Interesante. Así que Dios le cambió el nombre y lo llamó ¿qué? Israel. Entonces Dios dijo, yo soy el Shaddai. Y mire, hay tanta tontera. He oído a alguien decir barbaridades de este nombre, el Shaddai, y son puras, discúlpenme usted, pero son puras estupideces. Aquí nos dice, ¿qué es lo que significa el Shaddai? El Todopoderoso. Eso es lo que significa. Pero se inventan cualquier tontera. Sé fructífero, le dijo el Señor, y multiplícate. Llegarás a formar una gran nación. ¿Qué nación? Recuerde que le está hablando ¿a quién? A Israel, a Jacob. Llegarás a formar una gran nación, incluso de ti saldrán muchas naciones. No es nación, son naciones. Habrá reyes entre tus descendientes. Wow. Israelita, por lo tanto, viene de Jacob, o más bien, Dios le cambió el nombre, ¿de quién? Israel. Y te entregaré la tierra que les di a Abraham y a Isaac. ¿Se da cuenta? Dios siempre habla de qué? De la fe, de aquellos que le creyeron a Él.
Así es, te la daré a ti y a tus descendientes. Luego Dios ascendió desde el lugar donde le había hablado a Jacob. Ahora en el Nuevo Testamento y la época clásica se usa el término ya no hebreo, ya no israelita, sino que judío. Es lo mismo pero diferente. Judío, para referirse a quienes, a los israelitas, especialmente los descendientes de la tribu de Judá. Miren nomás, especialmente los descendientes de la tribu de Judá. Si usted recuerda, el reino de Israel o las 12 tribus de Israel se dividieron, como así se divide también la iglesia el día de hoy, como las familias también se dividen. Y 10 tribus constituyeron el reino del norte. Y las otras 2 tribus constituyeron el reino del sur. ¿Cuál cree usted que fueron las dos tribus que formaron el reino del sur? Judá y Benjamín. ¿Quiénes formaban la tribu? La tribu de Judá. ¿Qué es lo que le decimos nosotros a Cristo? Le llamamos como el león de la tribu de Judá. Escuche, el león de la tribu de Judá. Y el día de hoy preferimos a un conejo que pone huevos que a un león. Especialmente la descendencia de la tribu de Judá. Judá también estaba la tribu de Benjamín. Y la tribu de Benjamín eran un montón de gente que sabía pelear. Eran guerreros. Y también estaban dentro de todos ellos los levitas. ¿Quiénes eran los levitas? Los que se ocupaban de las cosas del templo. ¡Wow! Las otras 10 tribus se perdieron y empezaron a adorar a otros dioses. Y por último casi desaparecen. La tribu de Judá fue llevada al cautiverio babilónico. Pero jamás dejaron de creer en el Dios de Israel. Estamos hablando de qué? De que su fe no era solamente algo que hablaban, era algo que traían en el corazón y lo practicaban. ¿Por qué digo esto? Porque el día de hoy, tristemente, hay mucha gente que de labios dice ser cristiano, pero con sus acciones niega completamente su fe. ¿Está conmigo? Todo individuo fiel al judaísmo, o sea, lo que creía la tribu de Judá, la religión monoteísta. No estamos hablando de monos, estamos hablando de que era un solo Dios. Más antigua del mundo, se consideraba judío, haya nacido dentro o fuera de Israel. Mire qué interesante. Este aspecto religioso hace referencia al pueblo judío, descendiente de los antiguos israelitas, que además compartían prácticas sociales, culturales y lingüísticas. Ayer hablábamos con un amigo, también pastor, y llegamos a la misma idea. El día de hoy mucha gente profesa ser cristiano, pero cuando miras cómo se conducen, son cristinos, no son cristianos. Y por eso decíamos, ¿por qué es que el día de hoy mucha gente separa lo que es su conducta con su fe? Y le decía yo, es que el problema es que están convencidos del evangelio, pero no se han convertido al evangelio. Es una gran diferencia. Sin embargo, antes de que naciera, mire esto, este es interesante. Ese hijo fue nuestro antepasado Isaac. ¿Qué decimos nosotros?
Recordamos siempre a Abraham, Isaac, ¿y quién? Y Jacob. Escuche esto. Ese hijo fue nuestro antepasado Isaac. Cuando se casó con Rebeca, ella dio a luz mellizos. ¿Escuchó eso? ¿Qué es mellizos? Son cuates, pero no cuates así al estilo mexicano, son hermanos. ¿Está conmigo? Sin embargo, antes de que nacieran, escucha esto, sin embargo, antes de que nacieran, antes de que pudieran hacer algo bueno o malo, mire qué tremendo, ella recibió un mensaje de Dios. Este mensaje demuestra que Dios elige a la gente, ¿según qué? Según sus propósitos. Me encanta. Dios es el que elige a la gente según sus propósitos. De nuevo, no soy yo el que elige a Dios. Es Dios quien me elige a mí. ¿Y de acuerdo a qué? A sus propósitos, no los míos. Verso 12. Él llama, no solamente elige, sino que Él llama a las personas, pero no según las buenas o malas acciones que hayan hecho. Se le dijo, tu hijo mayor servirá a tu hijo menor. Nosotros tradicionalmente, ¿qué decimos? Yo soy el hijo mayor, a mí me tienen que hacer caso. No. Dios no anda con esas cosas como nosotros. Dios le dice que tu hijo mayor servirá a tu hijo menor. Verso 13. Como dicen las escrituras. Aquí está tremendo y aquí se pone la cosa color de hormiga. Mira lo que dice. Como dicen las escrituras, amé a Jacob, pero rechacé a Esaú. ¡Wow! Dios ama a algunos, ¿y qué? Y rechaza a otros. ¿Y por qué nos sorprende eso? Porque nosotros humanamente creemos que eso es injusto, ¿sí o no? Pero esa es tu mente humana. Dios es soberano y Él puede hacer lo que Él quiere, cuando Él quiere, como Él quiere, con quien Él quiere. Aunque a ti te parezca que eso sea injusto. Ya vamos a hablar más acerca de eso. Pero otras traducciones no dice, amé a Jacob, pero rechacé a Esaú. ¿Sabe qué dice? A Jacob amé y a Esaú, ¿quién se la sabe? Nadie. Aborrecí. Esa está más fuerte. Eso está más fuerte. Dios aborrece el pecado. ¿Por qué te extraña? Sigamos. 14. Estamos diciendo entonces que Dios fue injusto. ¿Se da cuenta cómo inmediatamente Pablo se hace la pregunta y él mismo se la responde? ¿Estará loco Pablo? No. Mira lo que dice. ¿Estamos diciendo entonces que Dios fue injusto? Por supuesto que no. Pues Dios le dijo a Moisés, mire lo que le dijo a Moisés. ¿Qué le dijo? Tendré misericordia de quien yo quiera y mostraré compasión, ¿qué? Con quien yo quiera. Óigame. ¿No le parece? ¿Le parece este al Dios de amor que nos habla en el día de hoy? Pero este es el verdadero Dios. ¿Quién soy yo para decirle a Dios no? No puede ser así. ¿Desde cuándo? ¿Desde cuándo la creación le dice al Creador cómo debe de comportarse? Tendré misericordia de quien yo quiera y mostraré compasión con quien yo quiera. 16. Por lo tanto, es Dios quien decide tener misericordia. No depende de nuestro deseo ni de nuestro esfuerzo.
¿Deseas tener un mejor matrimonio? Ven a Cristo y Cristo. No. Es Dios quien ¿qué? Quien decide. Dios es quien decide tener misericordia. No depende de nuestro deseo ni de nuestros esfuerzos. Judíos entonces viene ahora ¿de dónde? De Judá. De la tribu de Judá. De león de la tribu de Judá, no el conejo de Easter. Romanos 3, del 2 al 20. Continuamos leyendo Romanos 3. Claro que sí. ¿Se acuerda la pregunta? ¿Cuál era la pregunta? ¿Tendrá alguna ventaja ser judío? ¿Tiene algún valor la ceremonia de la circuncisión? Bueno, vamos a ver. Dice Pablo, claro que sí. Tiene sus beneficios. Tiene muchos beneficios. En primer lugar, a los judíos se les confió toda la revelación de Dios. Mire, dé gracias a Dios que estos conservaron la ley de Dios. Y nosotros podemos gozar de eso el día de hoy. Pero a ellos se les confió eso. No fue a ningún otro pueblo. ¿Fue a quiénes? A los judíos. Es cierto, dice el verso 3. Algunos de ellos fueron infieles. ¿Quiénes? Algunos. Pues no todos. Pablo era judío. Aquí le va. Jesús fue judío. Es cierto, algunos de ellos fueron infieles. Pero ¿acaso eso significa que porque ellos fueron infieles, Dios también será infiel? No. Dios no es como nosotros. Dios es fiel. Y mire qué excelente, Él ha preservado el hebreo, al israelita y al judío. ¿Diferentes? Sí. Porque nosotros pensamos en una nación. Dios piensa en un pueblo. Nosotros pensamos en una nacionalidad. Dios está hablando de la fe de aquellos que se atreven a creerle a Él. Cuatro. Por supuesto que no. Aun cuando todos los demás sean mentirosos. ¿Sean qué? Mentirosos. Wow. Dios es ¿qué? Dios es veraz. Como dicen las Escrituras acerca de Él, acerca de Dios, quedará demostrado que tienen razón en lo que dices y ganarás tu caso, ¿en qué? En los tribunales. ¡Wow! ¿En qué tribunales? ¿Acaso Dios nos va a llevar a la corte? Sí, a su corte. Viene el tiempo en donde nos vamos a tener que presentar delante de Dios, el juez justo. Cuando mueras, quieras o no, tienes que pasar por esa corte, por ese tribunal. Y ay de ti si no tienes contigo, a tu lado, al abogado de abogados, a Cristo Jesús, que es el único que puede justificarte delante de Dios el Padre. En la Biblia, ser veraz implica siempre decir y actuar en conformidad con la verdad. Miren qué excelente. ¿Cuántos de ustedes siempre han dicho la verdad? Baja la mano porque no vaya a ser que te caiga un rayo. A veces, es más, como pecadores somos mentirosos. Y usted dice, no, yo no soy mentiroso. Ajá, suena el teléfono en su casa y están preguntando por usted y usted está ahí. Dile que no estoy mentiroso, ahí estás. Ya mentiste. Ay, no, pero fue una mentira blanca. Ante Dios no existe mentira de colores. Mentira es mentira, no es verdad. ¿Están conmigo? Siempre decir y actuar en conformidad con la verdad. Como le dije, el día de hoy muchos dicen ser cristianos, pero el sábado andan parrandeando, emborrachándose, drogándose, teniendo relaciones sexuales con medio mundo.
y el domingo están metidos en la iglesia. ¿Serán cristianos? Actuar en conformidad con la verdad, la realidad y la autenticidad. Tenemos que ser auténticos. Ahora, esto de de ser veraz, es un atributo de Dios, quien es la fuente de toda verdad y cuyas promesas son siempre cumplidas. Aplicando a los seres humanos, la veracidad es la cualidad de ser sincero. Mire qué tremendo. ¿Cuántos no han sido sinceros? Siempre andamos mintiendo. La mentira está más cerca de nuestros labios que otra cosa. La cualidad de ser sincero, honesto. Mire, yo le puedo decir, muchos de mis compatriotas están casados aquí, están casados allá en El Salvador. ¿Serán honestos? Por favor. Y fiel a la verdad. ¿Somos fieles a la verdad de Dios? Deberíamos. Fieles a la verdad en lo que se dice y se hace. Que dijo el Señor, este pueblo de labios me adora, pero su corazón está lejos de mí. ¿Qué es lo que está diciendo? Se comportan de una forma, pero dicen lo contrario. Libro de Romanos, capítulo 3, versículos 2 al 20. Leemos entonces lo siguiente. Esta vez comenzamos con el versículo 5. Sin embargo, algunos podrían decir, nuestro pecado cumple un buen propósito, porque muestra a los otros lo justo que es Dios. ¿No es injusto entonces que Dios nos castigue? Miren nomás, es que siempre nos inventamos cada mentira, ¿verdad? Esto no es más que un punto de vista, ¿qué? Humano. De ninguna manera. Si Dios no fuera completamente justo, y lo es, escuche, de ninguna manera, si Dios no fuera completamente justo, ¿cómo tendría autoridad para juzgar al mundo? O sea, ¿de dónde va a juzgar Dios? Sin embargo, alguien podría seguir argumentando, ¿por qué Dios me juzga como pecador si mi mentira realza su veracidad y le da más gloria a Él? Lo que la Biblia habla acerca de que Dios es justo en la Biblia significa que Él siempre actúa de forma correcta. ¿Escuchó? Dios siempre actúa de forma correcta. Usted y yo pecamos, nos rebelamos contra Él. Y lo correcto es que tenemos que recibir el castigo merecido. ¿Escuchó lo que le dije? Esa es la justicia de Dios. Dios no tolera el pecado. Y Dios no podía hacer a un lado lo que nosotros habíamos hecho. Por eso tuvo que enviar a su Hijo a morir en la cruz del Calvario por usted y por mí. Eso es justicia. Ahí es donde Jesús satisfizo la justicia de Dios, que alguien tenía que pagar por el pecado. Porque si no, todos y cada uno de nosotros estamos destinados al infierno. Esto es el Evangelio, mis hermanos. Una forma correcta de actuar, equitativa, o sea, aquí no hay, ahí hay una lana, no, es parejo con todos. Y sin parcialidad, manifestando la santidad y la verdad de su carácter, porque Dios es santo, no podía pasar por alto el pecado del hombre en sus juicios y sus recompensas. Su justicia no es un criterio externo, sino que Él mismo es la norma moral de lo correcto.
lo que se ve reflejado en que castiga el mal y recompensa el bien. ¿Escuchó eso? Castiga el mal y recompensa el bien. E incluso en su misericordia ofrece perdón y salvación. ¿A través de quién? De Jesucristo. Por eso que dice, amó al uno y aborreció al otro, o rechazó al otro. Romanos 3:20 nos dice lo siguiente. Algunos incluso nos difaman, asegurando que nosotros decimos, cuanto más pecamos, mejor. ¿Será? Miren, ese es el razonamiento humano. Los que dicen tales cosas merecen ser condenados. ¿Por qué? Por mentirosos. Todos, y cuando digo todos, somos todos. Usted, yo, judíos, mexicanos, salvadoreños, todos somos pecadores. Pero el día de hoy no queremos hablar del pecado. Romanos 3:9-20 nos dice lo siguiente. Ahora bien, llegamos a la conclusión de que los judíos somos mejores que los demás. ¿Será? Nosotros aquí estamos pensando que es el pueblo escogido de Dios. ¿O son mejores que tú? No. Así como algunos de ellos rechazaron a Jesús, hay muchos de nosotros que rechazamos a Jesús. ¿Sí o no? Están muy serios ustedes, hombre. Déjenme tomar un poquito de agua. Créanme que todo esto nos libera, porque entendemos entonces qué es lo que la Escritura nos está diciendo. Un pueblo no es una nación. Un pueblo es parte de una nación. Es ese remanente del que habla la Biblia. Aquellos que se atrevieron a creerle y a vivir esa fe que proclaman. Ahora bien, llegamos a la conclusión de que los judíos son mejores que los demás. Para nada. Tal como acabamos de demostrar, todos, ¿qué dice? Sean judíos o gentiles, están bajo el poder de ¿qué? Ándale. Como que Pablo primero nos hace sentir mal antes de hacernos sentir bien. Sean judíos o gentiles, están bajo el poder del pecado, como dicen las Escrituras. O sea, no lo dice Pablo, lo dicen las Escrituras. ¿Qué dice? No hay ni un solo justo. ¿Escuchó eso? Ni uno solo. Y aquí hay quienes se creen justos. Son más mentirosos. Ni siquiera uno. Interesante, porque si hubiera habido alguno, entonces Cristo no hubiera bajado del cielo. Cristo no hubiera muerto por nuestros pecados. Lo hizo porque no había y no hay ni siquiera ¿qué? Ni siquiera uno. 11. Nadie es realmente sabio. ¿Cuántos se creen sabios? Hay un montón que salen en televisión ahora dicen. Bíblicamente dice la Biblia que uno de los hijos de David, Salomón, vino a ser el hombre más sabio. Y fue tan sabio que tuvo como 700 concubinas y 300 mujeres. Mira qué sabio era. Y eso lo llevó a negar su fe. Mira qué tremendo. Nadie es realmente sabio. Nadie busca a Dios. ¿Cuántos andan buscando a Dios? Nadie. Y de nuevo, no se enoje conmigo. Yo solamente estoy leyendo la palabra. Es Dios quien dice, nadie busca a Dios. Todos se desviaron. De nuevo, ¿quiénes? Todos se desviaron. Todos se volvieron inútiles. Ándele. ¿Sí o no? Estamos nosotros leyendo esto y digo, trágame tierra.
No hay ni uno que haga lo bueno. Ni uno solo. Este es Dios hablando. Me llamó la atención la palabra inútil. ¿Qué es un inútil? Mire, inútil significa que algo o alguien no tiene utilidad. No sirve para nada. No tiene utilidad, provecho o sirve de ninguna manera. Ouch. Puede referirse a una cosa que no cumple su propósito. ¿Escuchó eso? Un hombre en esta tierra que no cumpla el propósito de Dios vivió su vida inútil. Porque de que vamos a llegar al trono, a esa corte suprema de justicia con el Dios justo, vamos a llegar. Pero no se sabe si vas a pasar, si vas a ser absuelto o vas a ser condenado. Como un objeto roto. Es lo que el pecado hizo con nosotros, nos dejó rotos. O a una persona que no es capaz de trabajar debido a un impedimento físico. El pecado nos ha hecho impedidos. En la Biblia, ser inútil puede referirse a, ¿está listo?, no dar fruto. Por eso le digo, si usted dice ser cristiano y no está dando frutos dignos de arrepentimiento, usted no es cristiano. Yo sé que esto está duro y me gustaría ponerle como al chocobanano, ¿verdad? Bañarlo así con chocolate para que sepa bueno. Pero esto es lo que Dios dice. No dar fruto, ser inservible. ¿Qué le vengo diciendo? El que no vive para servir no sirve para vivir. Si usted no sirve a Dios, usted no sirve. O no cumplir con el deber, con los recursos dados. ¿Escuchó? Dios nos da para que nosotros, ¿qué?, seamos de bendición para otros. En la parábola del siervo inútil, mire, hasta una parábola hay del siervo inútil. Está en Lucas 10, ahorita la leemos. Lucas 17:10. Jesús enseña que tras cumplir con lo ordenado, el siervo debe reconocer que hizo solo su deber y que no tiene mérito propio para recibir recompensas adicionales. No significa que su servicio no tenga valor, sino que el servicio es una obligación. ¡Wow! Y no algo que genere mérito por sí mismo. O sea, no lo hagas para recibir bendición. No es tu obligación servir. Ay, hermano, ya no me gustó eso. No, ni a mí tampoco, pero aquí estoy sirviendo. Porque es mi obligación. Lucas 17:10 nos dice esto. Así también ustedes. ¿Qué dice? Así también ustedes. O sea, ya habló del siervo inútil y ahora nos dice a nosotros. Así también ustedes. Cuando ya hayan cumplido todo lo que Dios les manda, deberían decir. ¿Qué deberíamos decir? Somos servidores inútiles. ¡Wow! Porque no hemos hecho más que cumplir con nuestra obligación. O sea, a Dios no le impresionamos con nosotros servirle y quedar hasta completamente agotados por estarle sirviendo. Dios dice, inútil todavía, solamente estás cumpliendo con tu obligación. Ve más allá. ¡Wow! Romanos 3, del 9 al 20. Empecemos en el 13. Lo que hablan es repugnante. ¿Lo que hablan quién? Los seres humanos. Los pecadores. Lo que hablan es repugnante.
como el mal olor de una tumba abierta. ¿Qué es lo que hacen? Ponen al muertecito, ¿verdad? Lo meten en una cajita de cemento y encima de la caja de cemento todavía le ponen otro bloque de cemento. ¿Por qué será? Nadie quiere estar oliendo eso. Eso apesta. Eso huele mal. ¿Y qué dice? Lo que hacen es repugnante, como el mal olor de una tumba abierta. Por si no le gustó, aquí sigue. Su lengua está llena de mentiras. Veneno de serpientes gotea. Ándele. Qué bueno que tengo la boca seca ahorita. Veneno de serpientes gotea de sus labios. ¿Qué dice? Su boca está llena de maldición y amargura. ¡Wow! Esta es la descripción que Dios da del hombre sin Dios, del pecador. Versículo 15. Tal vez aquí encontramos algo más bueno, más sabroso. Se apresuran a matar. Miren nomás. Siempre. ¿Cuándo? Siempre hay destrucción y sufrimiento en sus caminos. ¡Wow! No saben dónde encontrar paz. Son inútiles. No saben dónde encontrar paz. ¿Y cómo van a encontrar paz? Si la buscan ¿en qué? En los psicólogos, en la ciencia. No buscan, rechazan, es más, rechazan al príncipe de paz que es Jesucristo. ¿Cómo van a conocer paz? ¿Cómo vamos a encontrar nosotros paz con Dios si estamos constantemente rechazando las cosas espirituales? No saben dónde encontrar paz. No tienen temor de Dios en absoluto. Me voy a apresurar para no seguir sufriendo con esto. Verso 19. Obviamente la ley se aplica a quienes fue entregada. Ándele. Porque su propósito, o sea, el propósito de la ley es evitar que la gente tenga excusas. Y estamos llenos de excusas. Y demostrar que todo el mundo, ¿escuchó eso? Todo el mundo es culpable delante de Dios. Wow. En palabras del barrio bajo, estamos amolados. 20. Pues nadie llegará jamás a ser justo ante Dios por hacer lo que la ley manda. La ley sencillamente nos muestra los pecadores que somos. Ay, Señor, ayúdanos. Y aquí nos quedamos para hablar de una mejor condición cuando entramos verdaderamente a ser salvos. Cuando encontramos verdaderamente esa justicia de Dios que únicamente podemos recibir a través de nuestro Señor Jesucristo. Que no le digan, que no le cuenten, porque lo más seguro es que le mienten. Regresamos el próximo domingo a continuar con este capítulo del libro de Romanos.